Quisiera, para entrar en materia, recordar brevemente qué es una enfermedad en planta. Se considera una enfermedad en planta todo aquello que influya a que tanto las células como los tejidos vegetales se manifiesten de tal manera que intervengan y no desarrolle de una manera normal una planta. Para que una enfermedad se dé o se cumpla, debe de interactuar una serie de factores que la podemos ver con el cuadro que les estoy mostrando, donde interviene básicamente el agente patógeno. Puede ser una bacteria, un hongo, un virus, un nematodo. Debe estar el huésped, es decir, la planta de arroz que sea susceptible a esta enfermedad, y el medio ambiente, donde interviene la temperatura del aire, la humedad, el pH, la nutrición, riego, que es lo que muchas veces nosotros no podemos manejar, más que todo el tema ambiental, porque el cultivo de arroz se lo desarrolla a campo abierto. Ahora bien, estos tres deben de interactuar para que una planta se enferme. Esa es la respuesta de por qué a veces en determinadas épocas del año la presión de enfermedades o de patógenos es mucho más alta. En este caso, en la época lluviosa, o bien llamada localmente invierno, es cuando el cultivo de arroz presenta más problemas patológicos. Entiéndase algo muy importante, que para poder nosotros diagnosticar una enfermedad debemos de conocer cuál es el agente causal de esta enfermedad. Cuando nosotros decimos manchado de grano, muchas veces se nos viene a la mente que es un hongo el que está atacando al arroz, y no necesariamente debe ser solo eso. Pueden haber otros agentes causales de la enfermedad. En este caso ustedes pueden ver manchas en los granos de arroz causados por un insecto, en este caso el chinche de la espiga, o conocido científicamente como el Oebalus ornatus. Muchas gracias por las personas que se siguen conectando. Veo ahí estudiantes de la Universidad Agraria, de otras universidades del país. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes son pilar fundamental de esto. Les invito a compartir el video para que llegue a muchos más agricultores. En fin, para retomar el tema, otra de las causas posibles que puede manchar o causar un baneamiento pueden ser las bacterias. En esta imagen les muestro síntomas de granos de arroz que están vanos por Burkholderia glumae. Muchas veces los agricultores, nuestros amigos agricultores, a todo lo que sea de un color diferente al arroz le dicen mancha. En este caso es común que los agricultores le digan que tienen manchado por desconocimiento. Entonces se puede confundir el tratamiento que debe de ser aplicado para evitar este problema. Aquí tenemos otra lámina donde mostramos una hoja de arroz que claramente se nota que es causada por BHB o el virus de la hoja blanca. Cuando el insecto que transmisor del virus, que es la zogata, transmite el virus de una época tardía, cerca a la emergencia de la panícula, esta panícula sale vana y una parte manchada. Entonces el agricultor muchas veces se confunde y cree que tiene que aplicar un fungicida, donde el tratamiento lo tenía que haber hecho días anteriores a que se muestren estos síntomas, ¿no? En general, dentro de las investigaciones que ADAMA ha hecho en nuestro país, el mayor impacto de problemas de manchado de grano en el Ecuador está causado por un complejo de hongos. Varios hongos que interactúan, que están en el medio ambiente, que están dentro de nuestros cultivos, que por lo general son monocultivos, quiero decir que se siembra arroz y sobre arroz, donde proliferan estos patógenos. Uno de los principales agentes causales, como ustedes pueden observar, es Sarocladium, o conocido en el campo, en el agricultor, como estrangulamiento. Esta enfermedad se forma justo cuando la panícula empieza a emerger. Se forma una especie de V entre la hoja bandera o principal y cuando está emergiendo la panícula. Es ahí, en ese espacio, donde se concentra una humedad relativa alta, y una vez el medio ambiente juega a favor del hongo y se desarrolla esta enfermedad, que lo que hace es estrangular la panícula
y no la deja salir completamente una, y lo que sale ya sale manchada y prácticamente se pierde toda la panícula. Esta enfermedad es muy agresiva y puede causar un impacto económico por encima del 40% en pérdida de rentabilidad del cultivo. En determinadas épocas del año también tenemos problemas de manchado de grano por falso carbón. Depende mucho de la variedad que sembremos. En este caso hay variedades muy susceptibles que en determinadas épocas del año, como la que estamos pasando en épocas lluviosas, se vuelve un problema muy complejo. En materiales extranjeros, peruanos, tipo Ferón, Capirona, este problema es tan fuerte que puede llegar a reducir dentro del 30-35% de la productividad. También tenemos problemas de manchado de grano causados por bipolaris, alternaria. En fin, cualquiera sea de los agentes causales que los identificamos o los conocemos o los dimos a conocer en este momento, el resultado es el mismo. El efecto causa problemas en el cultivo. En este caso, el grano de arroz puede ser afectado dentro de su constitución y aspecto, antes o después de la cosecha, por un complejo de microorganismos que los mencionamos hace un momento, que causan bien sea la deformación o pigmentación del mismo. Esta alteración es comúnmente llamada mancha de grano. Depende de la perspectiva que veamos si nuestro lote es para semilla. El problema de manchado de grano es tan fuerte, si no se lo controla adecuadamente, que reduce la viabilidad y la germinación de la misma. También, si una planta llega a germinar de una semilla que tenga manchado de grano, es muy propensa a que tenga problemas de patógenos, tizón, damping off, etc. Ahora bien, si mi lote, viendo desde la perspectiva que mi lote es para la industria, para consumo humano, la pigmentación, la deformación y la reducción del peso del grano daña drásticamente la calidad del producto y por lo tanto su precio. Amigos agricultores que están conectados saben que un arroz que haya tenido problemas de manchado de grano por cualquiera de los patógenos que le acabo de mencionar, es difícil comercializarlo. Si logramos comercializarlo, tenemos problemas en la calificación o en el precio. El manchado de grano, como les comenté hace un momento, afecta también al porcentaje de germinación. Otro aspecto que debemos destacar es que la semilla manchada es una fuente de inóculo primario y eficiente mediante la eliminación de patógenos importantes y de microorganismos saprófitos. Es importante entender que el control o manejo de manchado de grano conlleva desde la elección misma de la variedad que voy a sembrar, la preparación del suelo. Cuando yo hago una preparación del suelo adecuada, incorporo los residuos de la cosecha anterior. Sería importantísimo poder rotar cultivos donde yo tenga o conjugue leguminosas con arroz para disminuir la cantidad de patógenos. Si bien es cierto, en nuestra área ecuatoriana es muy difícil hacer rotación de cultivos, pero sí podemos trabajar a nivel de preparación del suelo para con esto disminuir ciertos agentes patógenos que se encuentran en el mismo. La lámina de agua es adecuada. Muchas veces los esclerosios de Rhizotonia pueden flotar en la lámina de agua. Al mantener una lámina de agua más elevada, predisponemos a que el aparato reproductivo de Rhizotonia se encuentre mucho más arriba y haga un daño más importante que puede causar un acame de cultivo. El control de malezas y plagas son hospederas de insectos, como lo mencioné en su momento, que pueden causar problemas de manchado de grano. Una fertilización adecuada y equilibrada es importante en el manejo. El uso excesivo de nitrógeno pone en un nivel de susceptibilidad a la planta. Hace de que haya muchos aminoácidos libres que predisponen a la planta que se puede enfermar. Una de las estrategias en cuanto al control o manejo del manchado de grano es el control químico. Nosotros como ADAMA tenemos una herramienta tecnológica espectacularmente comprobada que hace un efecto
en el control de todos estos patógenos que le acabo de mencionar. Ahora bien, ¿qué es custodia? Custodia es un fungicida si nosotros queremos contrarrestar o disminuir el impacto de control de manchado de grano por hongo. En este caso, nosotros como AMA recomendamos custodia. ¿Qué es custodia? Es un fungicida, es un coformulado que al tener dos ingredientes activos que son de mecanismo de acción bioquímico totalmente diferentes, uno de los activos trabaja sobre la biosíntesis del ergosterol y el otro sobre la respiración mitocondrial, reduzco drásticamente de que nuestro patógeno adquiere resistencia en el corto o en el mediano plazo, como parte del manejo integrado desde el punto de vista químico. Este fungicida tiene varios beneficios. Al tener dos ingredientes activos que pertenecen a diferentes grupos químicos, tiene un amplio espectro de control. Controla ascomicetes, vagocillomicetes y deuteromicetes, que son básicamente los encargados de dar como efecto el manchado de grano. Además, tiene acción sistémica con propiedades que son preventivas, curativas y antipululantes. Uno de los mayores beneficios que está altamente comprobado, no solo a nivel local, sino internacional, porque custodia es un producto que se aplica tanto en Ecuador como en el resto del mundo, es que presenta un efecto fitotónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arroz, después de ser aplicado con este producto, se muestra de un color verde intenso, y eso tiene una respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los activos de custodia trabaja a nivel fisiológico de la planta. Activa una proteína que se llama nitrato reductasa, la cual interviene directamente en la absorción de nitrógeno en la planta. Por eso es que el cultivo se vuelve mucho más verde. Además de eso, reduce la síntesis de etileno, que es la encargada de la senescencia de las hojas. Cuando nosotros aplicamos custodia, obtenemos un beneficio adicional, que la planta o la hoja bandera se mantiene verde por más días. Ahora bien, nosotros no cosechamos hojas, nosotros cosechamos arroz. Cuando tengo una planta verde por más tiempo, la tengo activa fotosintéticamente hablando por más días, elaborando más fotoasimilados que son directamente llevados hacia el grano. Con esto que obtenemos, más números de granos llenos, la reducción de panza blanca, y un punto muy importante para nuestros amigos industriales, piladores que veo que están conectados, es que cuando yo utilizo este tipo de tecnología que controla además de patógenos, aumenta el rendimiento de pilado. Es decir, tengo más productividad y más beneficio al final del día. Esto está plenamente comprobado, como les mencioné, tanto a nivel local como internacional. Nosotros recomendamos que custodia, dependiendo de la evaluación que hagamos en nuestro campo, lo mezclemos con lanzador. Es un fungicida único en el país, cuyo ingrediente activo es Folpec. Es un fungicida que tiene un amplio espectro, es multisitio. Debe de ser aplicado siempre y cuando las condiciones del cultivo sean las adecuadas y el medio ambiente esté en óptimas condiciones. ¿Qué quiero decir esto? Que no solo los productos hacen el control, todo el conjunto de acciones que debo de hacer son las que al final del día trazan el éxito de nuestro control. En esta lámina les muestro uno de los ensayos demostrativos, no experimentales, demostrativos, con un grupo importantísimo, uno de los más grandes del país, donde se midió todo el paquete tecnológico de AMA versus el paquete tecnológico que era muy bueno del agricultor. Como ustedes ven, el índice de pilado es mucho más alto, mucho más grande, la longitud del grano es mayor. En fin, lo que les mencioné hace un momento se evidenció en este ensayo demostrativo. Este es el efecto fitotónico, mantenernos hasta el final con hojas verdes totalmente sanas, las espigas totalmente sanas. Recuerden que uno de los componentes principales de mi rendimiento es el número de macollos, el número de espigas viables por macollo y la cantidad de granos por espiga y el peso de este grano. Pues no. Ahora bien, esto es nosotros le llamamos el SIG de enfermedades en arroz. El SIG es las soluciones integrales de cultivo. Para arroz, nosotros
debemos de trabajar no solo a nivel de manchado de grano, sino a enfermedades que están al inicio del establecimiento del cultivo, bien sea Rhizotonia, Gaumenomyces. Nosotros tenemos todo un portafolio muy completo, adaptable a cada una de las circunstancias que nuestro agricultor tenga, bien sea en zonas de Guayas, zonas de los ríos, frontera, inclusive Manabí. Nosotros debemos arrancar o podemos arrancar, dependiendo de la evaluación o dependiendo de las circunstancias y del medio ambiente del cultivar, con una herramienta que tenemos que se llama Bumper. Ahora bien, aquí les voy a dar una primicia. Nosotros como ADAMAC somos una de las empresas pioneras en traer la tecnología al país. Tenemos un producto nuevo que se llama Regef. Me adelanto un poco porque los invito en los próximos días. Vamos a tener un Facebook Live dedicado específicamente a este nuevo producto que se llama Regef. Unimos lo mejor de dos mundos. Es el primer híbrido en el país donde juntamos en un mismo producto el extracto de un árbol de té de Australia que se llama Melaleuca hortelifolia y un triazol, difeconazol, perdón. Esto, como tal, es espectacularmente bueno para el control de enfermedades, ya sea como manchado de grano y otras enfermedades que también atacan al cultivo de arroz. Creo que hay algunas preguntas, amigos. Me preguntan cuál es el ingrediente activo del lanzador. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. El ingrediente activo del lanzador es Folpet. Es un fungicida multisitio que trabaja a nivel externo de la planta. Viene con una tecnología nueva que disminuye el riesgo de lavado en épocas lluviosas y controla las principales enfermedades como falso carbón. Es totalmente indicado para cultivares de ciclo largo, donde en épocas lluviosas son más susceptibles a estos problemas. Tengo otra pregunta muy importante. Gracias por la pregunta. Me dicen la compatibilidad de los fungicidas. Estos fungicidas son totalmente compatibles. La respuesta más bien va con qué yo lo quiero mezclar o en la mezcla de tanque. Si yo necesito controlar chincha, en este caso yo podría tranquilamente mezclarlo con un producto que se llama Galil. Me dice otra pregunta, si lo puedo mezclar con fertilizantes foliares. Por supuesto que lo puedo mezclar con fertilizantes foliares, pero depende del tipo de fertilizante que quiera poner. Nosotros, como además recomendamos un producto nuevo que se llama Speregrow, que es base de aminoácidos, que no tiene ninguna incompatibilidad física ni química y causa una sinergia en la mezcla con estos fungicidas. Renato, muchas gracias por conectarte. Nos pregunta que si el azoxystrobin es el que causa este verde intenso. Efectivamente, este azoxystrobin es uno de los activos que tiene Custodia, es el que causa, entre otras cosas, la coloración de un verde intenso que nos da, como lo comenté hace un momento, una tasa mayor de rendimiento depilado y al final del día se muestra con una mayor productividad. Es decir, que con menos yo produzco más, no con menos dinero, sino con una disminución o hacer una efectiva inversión de nuestro dinero. Tengo otra pregunta. Hola, ingeniero Méndez, buenas tardes. Me pregunta qué es Regef. Regef es, como lo mencioné hace un momento, me adelanté, es la nueva estrategia que tiene ADAMA para el control de enfermedades, no solo en arroz, sino en otros cultivos, que mezcla lo mejor de dos mundos, lo botánico con la industria química. El extracto de un té de Australia, Melaleuca hortelifolia y difeconazol. Esto los invito, amigos. En los próximos días vamos a hacer un Facebook Live exclusivamente sobre Regef. Vamos a tener un experto de nuestra empresa aliada que nos va a hablar al detalle sobre esta nueva fungicida.
Tengo otra pregunta. Arturo, buenas tardes. ¿Cuántas aplicaciones se realiza en floración y con qué intervalos? Muy buena pregunta, Carlos. Siempre debemos hacer, antes de la toma de decisión de una aplicación, la evaluación respectiva. Para esto nosotros como ADAMA ponemos a todo a disposición de nuestros agricultores y distribuidores el asesoramiento técnico gratuito de nuestro equipo técnico, bien sea en cualquiera de las zonas. Después de la evaluación y decidir la aplicación del producto, cuando estamos en floración, nosotros recomendamos una sola aplicación de custodia más lanzador. ¿A qué dosis? La dosis de 750 ml por hectárea de custodia más 1 litro de lanzador. Con esto garantizamos que el cultivo permanezca verde, permanezca sano y tengas una mayor productividad. Ojo, haciendo no solo esta aplicación, sino todo el manejo integrado del cultivo, como lo mencioné en su momento, desde la preparación del suelo, desde el manejo de la nutrición, desde el manejo del agua. Las épocas de aplicaciones son importantísimas. Nosotros recomendamos que la aplicación de nuestra herramienta tecnológica custodia más lanzador sea máximo con 5 al 8% de espigas locas o de parición, como lo decimos en el campo. No sé si tengan alguna otra pregunta. María José Cordero, un saludo, muchas gracias. ¿Cuántas sacas por hectárea sería mi incremento de productividad si hago la mezcla de lanzador más custodia? Excelente pregunta, María José. Como te mencioné hace un momento, si yo hago todo el manejo adecuado de mi cultivo de arroz, dentro de la información, dentro de los estudios que ADAMA ha hecho, no solo en Ecuador, en el mundo, podemos tener entre un 7 a un 12% de incremento en la productividad de mi cultivo. Esto bien, no es solo el producto el que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es todo el manejo, todo el contexto. Desde el momento que hagamos las aplicaciones, tenemos que tomar en cuenta la cobertura, el equipo con lo que apliquemos. Debemos que trabajar de una manera integral, como lo dice nuestro eslogan, SIC, es una solución integral de cultivo. Pero si hacemos todo este manejo, nosotros garantizamos, tenemos la evidencia de que haciendo todo este manejo, tenemos dentro del 7-12% en incremento de la productividad. Esto está ampliamente comprobado, puedes revisarlo a nivel mundial. Brasil tiene muy buenos rendimientos en las aplicaciones de custodia en soya, por ejemplo, en maíz, en Estados Unidos, en México. César Patricio, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Dice, ¿cuántas aplicaciones de lanzador por ciclo? Nosotros recomendamos hacer una aplicación por ciclo. Pedro Isaías pregunta, ¿tienes datos ampliados de los experimentos que han hecho de los productos? Por supuesto, tenemos toda la información, todos los documentos que avalan esta información. Con gusto lo podemos compartir al interno, no hay ningún inconveniente. Junior Castro, ¿cómo estás? Saludos, Junior, a la familia. ¿Cuál insecticida puedo mezclar con custodia y lanzador? Depende de lo que quieras controlar, Junior. Por lo general, a finales del ciclo los problemas que tenemos son de chinchorro en determinada época del año. En época seca, en la zona en la que tú estás, Colimes, tenemos muchos problemas de falso medidor, usando que está aumentando drásticamente su población. Entonces ahí debemos evaluar cuál es el problema que tenemos y hacer una recomendación. Yo te podría decir, si tu problema es chinchorro, puedes aplicar tranquilamente con Galil en mezcla con los fungicidas. Hay una sinergia y no hay ningún problema de fitotoxicidad. Giuseppe Ramírez pregunta, ¿en qué etapa o a los cuántos días recomiendan la aplicación de Bumper, Reguer y Custodia? Excelente pregunta, Giuseppe. Muchas gracias. Nosotros recomendamos la aplicación de los fungicidas lo más temprano posible. Esto es, durante el inicio del macollamiento. Por lo general no decimos días específicos como calendario. Siempre depende de cultivar, si es ciclo corto o ciclo largo.
pero lo debemos hacer por lo menos durante los primeros 20 días del cultivo de la primera aplicación. Luego, en pleno macollamiento, es decir, máximo los 40 a 45 días, y cuando el arroz empiece con un 5% de aparición. Algo importantísimo que me olvidé de mencionar es sobre Regev, que me están preguntando, que hoy por hoy el mundo cambió, la tecnología cambió y la forma de hacer agricultura cambió. Por eso además, como tal, trae estas nuevas tecnologías para ser más productivos al agricultor. Y no solo más productivo. Hablaba con un amigo hace unos días, veo que está aquí conectado, tiene una piedra de Santa Lucía, que estaba muy interesado, sabiendo que el tema de los orgánicos o las personas o el consumidor quiere cada día consumir alimentos que tengan bajo impacto o baja carga química. Regev va justamente a ese segmento moderno de agricultores que quiere consumir alimentos que tengan un diferencial. En este caso, Regev, que lo vamos a ver en nuestro próximo Facebook Live, más al detalle, puede encajar perfectamente en este tipo de agricultores innovadores, porque él está lanzando una marca diciendo de que su cultivo está tratado con productos de bajo impacto ambiental y bajo impacto al aplicador o al agricultor. Omar Montero, buenas tardes. ¿Tienes datos de alguna variedad de arroz adaptado a la Amazonía? Omar, muchas gracias por tu consulta. En algún momento con algunos compañeros que manejaban el tema de semillas, nos mostraban una información donde las variedades que más se adaptan a la Amazonía en su momento era el SFL09 y algunos de INEAP. Tomar mucho en cuenta de que las condiciones ambientales son totalmente diferentes a las que manejamos nosotros acá en el litoral. Aquí tengo una pregunta muy interesante. ¿Dónde puedo comprar o adquirir estos paquetes tecnológicos? Nosotros como AMA tenemos socios estratégicos en las principales ciudades y en los principales sectores arroceros. Dependiendo de la zona, con gusto te podemos direccionar donde uno de nuestros socios estratégicos que tenemos.